Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, a unos que elogiaban las hermosas piedras del templo y la belleza de su ornamentación, Jesús les dijo: llegará un día en que todo lo que ustedes contemplan será derribado sin dejar piedra sobre piedra. Le preguntaron: maestro, ¿cuándo sucederá eso y cuál es la señal de que está para suceder? Respondió: cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: yo soy. Ha llegado la hora, no vayan tras ellos. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se asusten. Primero ha de suceder todo eso, pero el fin no llega enseguida. Entonces les dijo: se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá grandes terremotos. En diversas regiones habrá hambres y pestes. Y en el cielo señales grandes y terribles. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hoy ya es martes de la semana 34 en el calendario litúrgico del tiempo ordinario, última antes de Adviento, y la palabra de Dios de esta semana nos está sirviendo de preámbulo para el domingo primero de Adviento. Son temas, hermanos y hermanas, en el capítulo 21, desde ayer que comenzamos con la viuda en el templo, que son temas apocalípticos, proféticos, del final de la historia de la humanidad, del final de los tiempos, del final del mundo. Está envuelto todo eso en este capítulo 21. La destrucción del templo de Jerusalén, la venida del Hijo del Hombre y los signos de los tiempos que hay que interpretar. Todo eso lo vamos a estar viendo esta semana, con alguna excepción que va a haber por la fiesta de San Andrés. Pero aquí lo importante es ver, hermanos y hermanas, que se nos va a estar hablando de unos temas apocalípticos del final de los tiempos, y es bueno que interpretemos estas profecías, estos textos bíblicos, actualizándolos y poniéndolos en justa perspectiva, porque algunos de ellos, hermanos y hermanas, ya sucedieron. Hay profecías que sucedieron en el primer siglo de la era cristiana para los cristianos y nuevos cristianos de aquel tiempo. Pues por lo tanto, hermanos y hermanas, ante el tema apocalíptico del final de la historia del hombre, de la segunda venida de Cristo, del juicio final, vamos a pensar en esta idea que ponemos a tu discreción, que es la idea fuerza que siempre ponemos para guiarnos en la lectura del Evangelio de hoy. Ante el fin del mundo, hermanos y hermanas, hay que resistir el peligro en esperanza. Vamos a verlo desde un punto de vista positivo. ¿Qué podemos descubrir nosotros ante todo lo que se dice acerca del final de la historia? Para nuestra ayuda, conveniencia, para nuestra preparación. Pues mire, ante los peligros del fin del mundo, vamos a resistirlo en esperanza. Así que de eso vamos a estar meditando también hoy en la palabra de Dios. Esta lectura hoy nos pone en sintonía con prácticamente la destrucción del templo de Jerusalén y la destrucción prácticamente de la nación de Jerusalén. La profecía de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, Cristo muere a los 33 años de edad en la cruz, históricamente, ¿verdad? Y la destrucción del templo ocurre en el año 70 de la era cristiana. Es decir, que una vez Cristo dijo esto en su tiempo, 37 años después, hermanos y hermanas, es que ocurre la destrucción de ese templo que profetizó nuestro Señor Jesucristo. Algo importante para nosotros con estos hechos, hermanos y hermanas, es ponerlos en justa perspectiva. Grandes civilizaciones han desaparecido, no solamente el templo de Jerusalén, no solamente la ciudad santa como profetizó nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos visto cómo el imperio romano fue destruido y desapareció, y eso pues no está en la Biblia. Nosotros hemos visto cómo también el gran imperio de Egipto, de los egipcios, desapareció totalmente. Aún quedan ruinas, como en Roma quedan ruinas del imperio romano, como en Egipto quedan todavía ruinas del imperio romano. Hemos visto por acá cerca de nosotros imperios como los del Azteca, los mayas, los incas. Grandes imperios de tiempos atrás, de civilizaciones antiguas, han desaparecido. Por lo tanto, hermanos y hermanas, siempre hay como que algo que va a colapsar dentro de una generación, dentro de una civilización.
de lo cual nosotros también tenemos advertencia. Y por eso es bueno enfocar toda esta realidad, porque hemos visto que no solamente se destruye un templo como aquel templo tan sagrado en aquel tiempo y la suerte que corre el pueblo de Jerusalén, pero lo hemos visto con otras civilizaciones antiguas. Aquí, y específicamente aquí, hermanos y hermanas, vamos a enfocarnos en la palabra de Dios sobre el fin del mundo y el final de los tiempos. Aquí lo que hay son advertencias de parte de Jesús sobre las confrontaciones que van a tener que enfrentar los judíos y los romanos. O sea que esto, hermanos y hermanas, va a ocurrir en aquel momento. Quiero que te enfoques en esto. Esta profecía es para esta gente, para los cristianos del primer siglo. Cristo está dándole unas profecías, hermanos y hermanas, de esos encuentros, de esas confrontaciones que va a haber entre los judíos y los romanos, que van a ocurrir unos años más tarde y que lamentablemente van a terminar con la destrucción de Jerusalén y del templo judío. Pero ¿por qué entonces se ha enfocado este texto como el fin de la humanidad, el fin de los tiempos y el fin del mundo? Porque para el judío, hermanos y hermanas, y tendríamos que irnos al mundo de los judíos hace 2000 años atrás. Para el mundo de los judíos, el mundo era pequeño. No es el horizonte que nosotros conocemos hoy en día, toda Europa, todo el occidente, todo el oriente, todo lo que es las Américas, hermanos y hermanas, pues ese mundo no existía. El judío vivía dentro de lo que se conocía en aquel tiempo como mundo, que era ciertamente estrecho. Y para el tiempo de los judíos, hermanos y hermanas, el templo para el judío era lo que mantenía el orden del mundo y existía como una morada de Dios en el mundo. O sea, desde el templo para el judío, al estar Dios en el templo, se mantenía el orden de todo lo que se conocía en aquel templo, en aquel tiempo, como mundo. O sea que estamos hablando de algo mucho más pequeño. Si se destruía, hermanos y hermanas, y Jesucristo hablaba de la destrucción del templo, esto iba a significar que de alguna forma el judío decía, pues si se destruye el templo, tendrá que haber una intervención por parte de Dios en victoria, porque el pueblo siempre gozaba del favor de Dios y iba a ser apoyado. Por lo tanto, hermanos y hermanas, vamos a entender que estas advertencias eran para la generación primera de los cristianos y a los que rodeaban a Jesucristo en aquel tiempo. Esas personas eran las que estaban llamadas a prestar una atención muy grande sobre las profecías que Jesucristo estaba mencionando en aquel tiempo. Aquí hay anuncios de turbulencias, aquí hay anuncios de falsos mesías, hermanos y hermanas, que van a ser reconocidos por aquellas personas que rechazaban a Jesús y no creían en Jesús como el Salvador. Estos son los que van a caer en ese tipo de trampa. Persecuciones contra la minoría, que son los cristianos que están naciendo en aquel tiempo, que serán rechazados, al igual que el pueblo rechazó a Jesús. Así que yo quiero que tú lo entiendas desde esa perspectiva. Esta profecía ya se cumplió. Esta profecía, hermanos y hermanas, ya ocurrió. Del templo de Jerusalén, apenas lo que nosotros vemos hoy en día es un muro que le llaman el muro de las lamentaciones. Eso fue lo único que pudo sobrevivir de aquel hermoso templo. De hecho, en comentarios de ayer acerca de la viuda de Jerusalén, dice el judío que luego de la destrucción del templo de Jerusalén, lo que sobrevivió fue el muro de las lamentaciones. Y ese muro, que fue el que sobrevivió de lo que era el gran templo, sobrevivió porque esa parte fue construida con el donativo de los pobres. Una cosa muy interesante, ¿verdad? Que dice el judío. Eso no está en la escritura, pero está hoy en día en lo que menciona el judío. Es importante recordar todas estas cosas, hermanos y hermanas. Entonces, Jesucristo aquí, tenemos que ver también el lado positivo de las cosas, porque si hay una advertencia, hermanos y hermanas, si nos están diciendo que van a ocurrir una serie de hechos, nosotros tenemos que verlo desde una perspectiva, como les decía al principio, siempre han ocurrido destrucciones de grandes imperios, como el romano, como el egipcio, como los mayas, como los incas, en fin. Ha habido, hermanos y hermanas, unas grandes devastaciones. Civilizaciones antiguas completas, imperios que fueron poderosos en un tiempo desaparecieron, les llegó su día, les llegó su final, ya no existe. Hemos de enfrentar terremotos, hermanos y hermanas, hemos de enfrentar hambre,
hemos de enfrentar enfermedades, ¿verdad? Hemos de enfrentar situaciones de brotes, de epidemias, de que se va a contagiar medio mundo. Y eso lo hemos visto en el mundo. Por eso, la palabra de Dios, aunque esta profecía haya ocurrido ya y se haya cumplido, no es para estar como locos, hermanos y hermanas, y utilizando esta palabra de Dios para decir el fin del mundo está cerca y va a pasar esto y lo otro. No, ese no es el sentido. Pero el sentido es tener una advertencia. Y en la advertencia uno lo que hace es que se prepara. Por eso es que les digo yo que el principio que nos debe regir viendo este evangelio actualizado es que ante todo lo que se diga del fin del mundo, que en algún momento llegará, vamos a resistir, hermanos y hermanas, ese peligro en la esperanza. Porque Cristo también pone detalles de esperanza y detalles positivos en todo lo que está diciendo Jesús. Profetiza aquí, hermanos y hermanas, sobre los tiempos nuevos. Hay que descubrir dentro de la profecía también la novedad y lo bueno que puede surgir. La destrucción de Jerusalén, hermanos y hermanas, es una extensión del evangelio que va a ocurrir. Se va a extender, hermanos y hermanas, el evangelio a las naciones del mundo. O sea que el Cristo que predica en Palestina la palabra de Dios, ante la destrucción de Jerusalén, ante la destrucción del Imperio Romano, la persecución que va a haber contra los cristianos que se dispersan en la diáspora, esto permite que el Cristo que ha muerto en la cruz y predicó en Palestina no se encierre todo allí, sino que el cristiano va a propagar la fe. O sea, la persecución trae que puedan fugarse, que puedan huir, que puedan escapar, que puedan salvarse de ese eminente peligro. Y aquí, ¿cuál es la esperanza, hermanos y hermanas? Que se va a propagar la fe en la palabra de Dios y en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio por la persecución será predicado a todas las naciones, hermanos y hermanas, y fuera de ese mundo romano. Esas son dos señales muy importantes que vemos aquí: la destrucción del templo de Jerusalén, que significa, y las naciones del mundo, hermanos y hermanas, que van a conocer la propia palabra de Dios. Jesús, en esta parábola, en esta enseñanza y en esta profecía, hermanos y hermanas, Jesús no dice nada de lo que va a suceder después. O sea, tenemos que ver lo que habló para aquel momento, para el primer siglo, para los primeros cristianos de aquel momento, bajo la situación histórica en la que estaban, pero no dice más de lo que va a ocurrir después. Los apóstoles, hermanos y hermanas, tal vez como nosotros, los apóstoles pensaban que era el fin del mundo. Y nosotros también pensamos como que es el fin del mundo, porque es lo único que conocemos. El apóstol, que era judío, que vivía en el templo, que el templo tenía la morada de Dios, que el templo era donde estaba el orden de todo lo que se conocía en aquel tiempo, a hablar de Cristo de que se destruía el templo, es decir, wow, pues se acabó todo. Para ellos era el fin de todo, hermanos y hermanas. Pero el fin del mundo y el fin de los tiempos y el fin, hermanos y hermanas, tal vez de la historia de la humanidad, no se pueden mezclar todos en uno. Hablamos de unos procesos, de unas generaciones, de unas civilizaciones que terminan. Pero esto no significa el fin del mundo en su totalidad. Esto tenemos que aprenderlo, hermanos y hermanas, porque si no lo aprendemos correctamente, afectamos la seguridad de la interpretación, la preparación que debemos de tener, y entonces vamos a estar en una histeria apocalíptica, hermanos y hermanas, desesperante, donde no vamos a conseguir paz y donde vamos a estar demasiado inquietos, sin lograr madurar en lo que Cristo quiere que nosotros entendamos y podamos madurar. Por lo tanto, no habla Jesús de lo que va a suceder después. Los apóstoles piensan que es el fin del mundo, como muchos de nosotros, pero la tragedia, hermanos y hermanas, de la que habla Jesús, en ese sentido, no lo es una tragedia para el fin del mundo. Esa es la buena noticia, no es la destrucción total de la humanidad, sino de aquel tiempo específico que se estaba viviendo. Nosotros, hermanos y hermanas, somos seres humanos y nosotros queremos saber hacia dónde se mueve el mundo. Por eso nos interesan todos estos temas del fin de los tiempos, de lo que va a suceder. Nos interesa saber a dónde va el mundo y cómo se manifiesta la palabra de Dios, las promesas de Dios en las cosas del mundo, el plan de Dios, el proyecto de Dios, cómo se realiza en el mundo. Y por eso es que nos llama la atención todo esto. Y ante eso, hermanos y hermanas, nosotros como pueblo, nosotros como hijos de Dios, la destrucción del templo
no coincide con el fin del mundo, y eso queda claro, sino que forma parte de la gran prueba. Y antes de pensar en el fin del mundo y en el fin de los tiempos, lo que nosotros tenemos que ver es que estas profecías nos advierten a nosotros, que ya pasaron, que ya se cumplieron, grandes pruebas que tenemos que enfrentar, y las grandes pruebas son para todas las naciones. ¿Estamos o no estamos en grandes pruebas? Nuestra civilización, nuestra era, la del siglo que estamos viviendo nosotros, donde hemos nacido, donde estamos existiendo, donde somos niños, donde somos adultos, donde somos ya mayores, hermanos y hermanas, habrá tenido que enfrentar pruebas, estará enfrentando pruebas, tendrá que pasar por pruebas. Esto está abierto, hermanos y hermanas, y esto es consecuencia de vivir en este mundo. De eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes. Cristo advierte que toda generación tendrá que enfrentar grandes pruebas, hermanos y hermanas, y sobre todo habrá persecución. Jesús, hermanos y hermanas, en Palestina vivió todo esto. La predicación de un evangelio, hermanos y hermanas, donde fue perseguido incluso hasta la muerte. Ahora, esta misma predicación que está por el mundo, pues sigue siendo perseguida. Esas son las pruebas, ¿no? Amenazas contra el Papa por parte de ciertas naciones, amenazas para los cristianos de parte de ciertas naciones. Todo esto, hermanos y hermanas, con mucho cuidado debemos de interpretarlo. El cristianismo siempre perseguido, no solamente el cristianismo, muchas cosas de la vida son perseguidas, hermanos y hermanas, y son pruebas, y nosotros tenemos que entenderlo. La situación natural, hermanos y hermanas, los disturbios naturales, los fenómenos de la naturaleza, todo esto, hermanos y hermanas, son pruebas. Esos terremotos por los que hay que pasar y los que enfrenta México, los huracanes categoría 5 como los que tuvimos que enfrentar nosotros, hermanos y hermanas, todas estas situaciones, pestes, hambre, necesidad, la extrema pobreza, todo esto comprende lo que se llama las pruebas. Y por lo tanto las comunidades, hermanos y hermanas, no se van a dispersar en medio de la crisis. Eso lo aprendemos en Lucas 21, capítulo 21, versículos 5 al 11. Las comunidades no van a desaparecer en la crisis, tal vez se van a dispersar, pero el cristianismo no va a desaparecer. Eso es buena noticia. Por eso enfrentamos, hermanos y hermanas, el mundo en medio del peligro con la resistencia basada en la esperanza, porque hay promesa por parte de Dios que las comunidades cristianas no van a desaparecer en medio de la crisis. Resiste el peligro con la esperanza. Vivir la vida, hermanos y hermanas, en alerta ante el peligro. Eso es lo que está diciendo Cristo. El peligro lo van a tener en todo tiempo. Olvídense de cuándo es, de cómo es, de cuándo va a ocurrir, cómo viene, en dónde es. Nada, cuestiones de fechas, localizaciones, cuestiones de cálculos, hermanos y hermanas. No vamos con eso. Vive la vida en alerta ante el peligro para resistirlo en la esperanza. Eso lo sacamos de aquí. Cuidado con estar metiendo miedo, cuidado con estar infundiendo terror a las personas para que puedan creer en Dios. Vamos a creer en un Dios de justicia y de amor, como decíamos el domingo con la fiesta de Jesucristo, Rey del universo. Un gran peligro del cual tenemos que hoy hacer conciencia, que tal vez son grandes pruebas que pasa el mundo, hermanos y hermanas, los cuales hay que resistir. Antes de hablar de una explosión del mundo y de una guerra nuclear, ¿verdad? Es el culto a lo material. Y el culto a lo material, hermanos y hermanas, ¿qué proyecta? Cuando el ser humano construye, edifica lo material, ¿qué está proyectando el ser humano, verdad? Porque cuando este evangelio ocurre, estaban admirando el templo por la grandeza del templo, por la belleza del templo, de los exvotos del templo, ¿no? Cosa maravillosa. Y Cristo dice, pues ven este templo tan grande, el tiempo que ha costado construirlo, esto va a desaparecer y esto va a caer piedra por piedra, ¿no? Un escándalo para los judíos, pero así ocurrió en el año 70. Estas grandes construcciones, hermanos y hermanas, ¿qué proyectan? ¿Qué mensaje están manifestando? ¿Qué manifiestan, hermanos y hermanas? Muchas veces todas estas construcciones y grandes edificaciones materiales lo que quieren proyectar y manifestar es el poder del ser humano, lo que es capaz el ser humano de crear, grandísimo, ¿no? Enorme, proyectos hoy en día, hermanos y hermanas, que son como proyectos faraónicos,
construcciones faraónicas, aquellas pirámides, eran faraónicas y aquello no se hacía en 2 meses y en 3 meses, aquello tardaba años. El faraón subía al imperio y mandaba hacer la tumba a la vez que subía, aunque tardara 15, 20 años, 30 años construir una pirámide de esas, ¿verdad? Con los instrumentos que había en aquel tiempo. O sea, y todos estos fenómenos, estas construcciones, hermanos y hermanas, a veces quieren manifestar el ser humano su poder, su creatividad, manifestar lo grande que es. Y Cristo nos advierte que todas estas cosas pueden caer en 1000 pedazos en cualquier momento, no necesariamente por obra de Dios. Así, hermanos y hermanas, cayeron las Torres Gemelas de Nueva York, ¿verdad? Con tristeza, hay que decirlo, y con mucho dolor y con mucha pena. O sea, estas cosas del mundo desaparecen y a veces le rendimos culto a las cosas faraónicas del mundo, a las grandes maravillas del mundo construidas por el ser humano en proyectos empresariales, hermanos y hermanas. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Ese poder humano a veces deja a Dios fuera, excluye a Dios y no se cuenta con Dios. Y este materialismo, al rendirle culto a muchas cosas en la vida, tú tienes que saberlo interpretar, porque podemos nosotros estar en momentos de prueba. ¿Qué cosas materiales para nosotros significan poder? El poder de la economía, el poder de la sabiduría. ¿Qué cosas son las que significan que dominamos, de que somos poderosos? Y tal vez en ese lado también debemos de interpretar la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Muchos, hermanos y hermanas, de lo que nosotros vemos ahora es para la tierra y es terrenal. Nos espera una vida mucho mejor. El fin del mundo no ha llegado, hermanos y hermanas. Grandes pruebas nos esperan. Vamos a ver todo esto. La naturaleza incontrolable, manifestándose en terremotos, en epidemias, en huracanes, en grandes eventos, hermanos y hermanas, tornados y volcanes, botando todo tipo de lava, destruyendo a la humanidad. Todo eso lo vamos a ver. Grandes pruebas que vienen de un lado y del otro. Resistamos todo peligro en esperanza. Así que hoy terminamos el día llenos de esperanza ante la noticia de que realmente no es el fin del mundo, sino realmente lo que Cristo nos está diciendo es el fin de una generación, el fin de una civilización, el fin de la historia del ser humano. Y en eso tenemos todos, hermanos y hermanas, que tener cuidado, porque es peligroso para la fe cristiana. Oremos. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas. Bendiciones para los que esperan el reino de los cielos. El mensaje ha sido para ti. Mañana nosotros nos veremos con otro nuevo evangelio y también con una nueva meditación para nuestra vida cristiana. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos pronto. Hasta luego.